Pues en primer lugar, buenos días a todos y agradecimiento a la Comunidad de Madrid por esta excelente iniciativa y la oportunidad que me da de poder dirigirme ante ustedes en un momento relativamente bastante crítico, como pueden comprender, para las renovables en general y para la termosolar en particular. Yo creo que el hecho de que la Comunidad de Madrid no tenga una central termosolar, pero que tenga tanta gente investigando, tantas empresas radicadas en Madrid, haciendo ingeniería, haciendo promoción de plantas, es motivo suficiente como para que la Comunidad de Madrid, por supuesto, tenga una atención específica a este tema y, en la medida de lo posible, pues potencie el que el desarrollo de la termoeléctrica vaya más en España en el futuro. Como yo voy a tratar de ponerles encima de la mesa argumentos que van a demostrar que, como decía Jaume Margarit, es un buen negocio, las renovables en general y la termoeléctrica en particular para España, y espero que después de mi intervención y con las preguntas que quieran hacerme, pues espero que pueda quedar más o menos demostrado. Yo precisamente voy a tener que abandonar después de mi intervención porque tenemos una rueda de prensa, dado la situación de foco y de ataque tan espectacular como cortina de humo que está teniendo el sector eléctrico sobre la energía termosolar. Y como saben ustedes, el informe que ha sacado la CNE se fija particularmente en la termosolar, nos dedica una atención especial con medidas particulares, nos cita en todas las partes en donde aparentemente pueden recortar, sin embargo no nos cita para nada en cuál puede ser el futuro. Desgraciadamente, bueno, para ellos, al final, después de todo, se dan cuenta que después de tanto alboroto, llevamos 4 o 5 meses en el ojo del huracán de UNESA, de Iberdrola, criticando esta tecnología de una forma, yo pienso que bastante, en algunos casos, difícil de comprender, porque Iberdrola trató precisamente de ser líder en termosolar hace solo 3 años y como fracasó, pues parece que realmente está un poco rebotada con esta tecnología. Sobre el presidente UNESA también hay algunas consideraciones que en estos momentos, por prudencia, no querría hacer, pero lo que sí quiero comentarles es que después de todo el gran alboroto que ha surgido en torno a la termosolar, al final resulta que, como diría Samaniego en la fábula famosa del parto de los montes, después de grandísimo alboroto se dan cuenta que lo que ha podido rascar nuestra tecnología es peccata minuta, son peanuts, el chocolate del loro, y por tanto, evidentemente, siendo teóricamente la termosolar el culpable del déficit tarifario, al final se dan cuenta que lo que ha presentado como informe, casi diríamos nosotros, digamos, a petición de parte, que al final la CNE ha sacado, que esperamos que el gobierno evidentemente no tome en consideración, porque a pesar de que es poco lo que rascan en nuestro sector, sí que efectivamente hace bastante daño, pero rascando todo lo más que han podido en el tema termosolar, no han podido más que sacar 200 millones por el año 2013 y el déficit está en 24.000 millones y el déficit acumulado cada año es bastante mayor, ¿no? Con lo cual, sinceramente, pienso que están tratando de abortar por motivos difíciles de comprender, insisto, una tecnología que les voy a presentar y que tiene un potencial de desarrollo muy grande. No obstante, quizá de entrada sí me gustaría seguramente, con toda sinceridad, pues desnudar ante ustedes, en el sentido, digamos, figurado de la palabra, para decirles dónde está la termosolar y qué es la termosolar. Se habla, ustedes han podido conocer la palabra burbuja termosolar, que está por venir. Hubo una burbuja, teóricamente, burbuja fotovoltaica, que en su día ocurrió cuando un plan de energías renovables fijaba la fotovoltaica para el año 2010 en 300 y pico megavatios y ya en 2008 pasaron de 3.000. Evidentemente hay una mala regulación que permitió ese tipo, digamos, de, en aquel caso calificado como burbuja. A nosotros se nos llama también burbuja precisamente por lo que está por venir. Lo que está por venir es simplemente que estamos perfectamente acorde con los planes, la planificación que se ha hecho sobre nuestra tecnología. En el año 2010 el PER figuraban 500 megavatios de tecnología termosolar y acabamos el año 2010 con 532 megavatios, es decir, estuvimos absolutamente en línea. A partir de ahí el Ministerio nos ha faseado la entrada en operación de lo que se aprobó a partir del Real Decreto 6/2009 de 2.400 megavatios termosolares que van entrando a 500 megavatios cada año, de forma que hoy en día, desgraciadamente, si uno se mete en la página web de la CNE y mira a ver el grado de cumplimiento,
se encuentra con una paradoja increíble. Se dice, la termosolar está al 200% del cumplimiento. ¿Por qué? Porque la CNE ha parado el contador de objetivo en el año 2010. Por más que se lo hemos dicho, por favor ustedes cambien el objetivo en 2010, nosotros estamos en 532, prácticamente al 100%. Ahora, si ustedes dejan el objetivo de 500 megavatios fijo y la energía termosolar, igual que la fotovoltaica, igual que la eólica, siguen avanzando, evidentemente van a llevar a confusión al ministro de Industria cuando en la justificación de por qué hacía el Real Decreto de moratoria de energías renovables dijo que andábamos 3 pueblos por delante de la planificación, cuando es completamente falso. Dijo que la termosolar estaba al 170%, que es lo que efectivamente, si uno va a la página de la CNE, se da cuenta que en octubre, cuando el ministro tomó los datos, había 170% de termosolar instalada del objetivo comparado con 500 megavatios, no comparado con lo que España vinculantemente ha dicho a Bruselas que vamos a tener para el 2020 y que ha señalado en el panel una senda de cumplimiento que implica que en el 2011 habrá tanto de termosolar, tanto de fotovoltaica, tanto de eólica, tanto de biomasa, y les digo que hasta la fotovoltaica, que todo el mundo piensa que va desmadrada, en el panel la fotovoltaica hoy va por debajo del cumplimiento de lo que España tiene que hacer respecto a Bruselas. Con lo cual es una gran falsedad, precisamente por esa información, no sé si malintencionada o por supuesto, digamos, objetivamente mal planteada, que la CNE tiene en su página web diciendo el grado de cumplimiento de las centrales. Pero lo que les quiero decir es que ¿qué se espera de la burbuja termosolar? Efectivamente vamos a crecer, vamos a llegar al 2013 probablemente con 2.200 megavatios, 2.100 megavatios, que es lo que efectivamente se esperaba de nosotros. No ha habido ningún cambio de planificación, así como la auténtica burbuja que ha tenido el país, la burbuja del gas natural, que así que fue una burbuja porque fueron siempre por delante de la planificación, con una desesperada ambición de las eléctricas de copar sitios al lado de pantanos y sitios al lado de gasoductos para poder hacer cuanto más centrales de ciclo combinado mejor, y ahora se dan cuenta que por caída de demanda y por generación de renovables y por subida de precios de gas, a lo mejor no fue un buen negocio, ¿no? Entonces eso sí que fue una burbuja que nadie está de alguna forma denunciando. Pero en nuestro caso nosotros vamos a llegar completamente transparentemente al 2013 con aproximadamente 2.100, 2.200 megavatios que van a suponer en ese año 1.200 millones de euros de primas, que es exactamente, que es menos de lo que está costando la cogeneración, que es bastante menos lo que cuesta la fotovoltaica y que es menos lo que cuesta la eólica. Entonces nosotros vamos un poquito más tarde y por eso en estos momentos estamos en el ojo del huracán diciendo ¿a quién podemos parar? A los que todavía no han acabado de enganchar las plantas y plantean medidas en la CNE absolutamente desorbitadas para qué hacer con esos proyectos que estando casi a punto de enganchar todavía no han enganchado, cosas absolutamente absurdas, ¿no? Pero, y fuera de todo contexto de seguridad jurídica, de confianza legítima en lo que está escrito en las administraciones, ¿no? Pero es que ya les digo que la burbuja nuestra no es ni más ni menos que llegar al año 2013 con un mix de energías renovables en el cual la termosolar va a representar ni siquiera el 20% de todas las primas de régimen especial. Esa es la burbuja. La termosolar va a ser una cuarta o una quinta parte del resto. ¿Les parece, a la vista de la tecnología que hay detrás de esto, pues les pregunto a ustedes si realmente se puede considerar burbuja termosolar llegar, cuando estén instaladas todas las plantas que están preasignadas, a un grado de cobro de primas en torno al 20% de las primas totales del régimen especial? Evidentemente no. Es cumplir la planificación y sobre todo ya verán la cantidad de tecnología que arrastramos detrás. Y luego, es verdad que las plantas termosolares, también por un fallo y por unos parcheos de la regulación que había hasta ahora, nos están haciendo construir plantas ahora mismo cuyos promotores habían hecho toda la inversión previa en equipos, toda la planificación de proyectos y cuyo proyecto tenía que haber tenido licencia de obras y autorización administrativa en el año 2009. Fíjense qué aberración, eso no es culpa del sector, es culpa del Ministerio y de su planificación. Hoy estamos construyendo plantas termosolares que, por cómo el Ministerio ha hecho la legislación hasta ahora, nos ha llevado a que estemos construyendo plantas que evidentemente ahora, si las hiciéramos nuevas, las diseñáramos nuevas, las cambiáramos de tamaño y las cambiáramos de tecnología, serían un 30, un 40, hasta un 50% casi más baratas. Entonces, estamos de alguna forma anclados a un proceso que ha llevado a donde ha llevado. Pero hoy en día, cuando se habla, mi segundo mensaje, es la termosolar cara, pues evidentemente la termosolar, las primas que vamos a cobrar en esos 2.200 megavatios, sí son caras, son primas del orden de 28, 29 céntimos de euro por kilovatio hora, pero que responden a todo un proceso y que ya digo, que cuando estén todas instaladas, cobraremos la cuarta parte o la quinta parte del resto del régimen especial, es decir, algo razonable y en línea con todo lo que están cobrando los demás.
Hemos empezado tarde, ahora comentaré por qué hemos empezado tarde nosotros y por qué estamos en el sitio en que estamos. Pero la termosolar es cara. Pues bien, la termosolar ahora tiene un nivel digamos, de coste por kilovatio instalado, no estas que estamos haciendo en España, sino las que se van a hacer dentro de unos días. Conoceremos las ofertas de Warsasat, las que están haciendo en India, las que están haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos se está vendiendo el kilovatio de la termosolar, se firman PPAs, contratos de compra, Power Purchase Agreement, para 20 años, se están firmando a 13 céntimos de dólar el kilovatio hora en Estados Unidos, con plantas más grandes, más baratas, con plantas que están en un sitio de 30% más de radiación, evidentemente de 30% más baratas, y con una subvención inicial a la construcción. Entonces, evidentemente, las circunstancias son distintas, pero ya estamos hablando que a nivel internacional la termosolar puede presumir ya de estar vendiendo electricidad en Estados Unidos a 10 céntimos de euro, a 13 céntimos de dólar, es decir, a 10 céntimos de euro el kilovatio hora. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la termosolar hoy en día a nivel mundial tiene simplemente instaladas menos de 2 gigavatios a nivel mundial. La fotovoltaica tiene 70 gigavatios a nivel mundial. La eólica tiene 250 gigavatios a nivel mundial. ¿Se imaginan ustedes el recorrido de aprendizaje que tenemos cuando multipliquemos por 10, por 20, por 30 o por 100 los megavatios que tenemos instalados a nivel termosolar? ¿Cuál va a ser la reducción de costes? Hoy en día ya podemos decir que en España, si tuviéramos que hacer plantas con un nuevo Real Decreto, las haríamos un 40% más baratas en 4 años, que ha durado la situación actual. Entonces, fíjense el recorrido de rebaja de costes que tenemos por delante, como para que alguien pueda pensar que por intereses de que no perjudiquen las horas de operación de ciclos combinados puede ser bueno para el país que para la termosolar. Es una auténtica aberración. Y hablando de los temas de ciclos combinados, evidentemente somos los que estamos en el ojo del huracán por dos motivos: porque somos los últimos en llegar y porque también somos la tecnología que puede quitar a los ciclos combinados la situación paradisíaca de decir, aunque haya muchas renovables, tiene que haber siempre ciclos combinados, porque la eólica o la fotovoltaica tiene factores de capacidad del 25 o del 20%. La termosolar puede tener factores de capacidad del 70, del 80, hasta eventualmente decían que sería una tontería hacer diseño de ese estilo. Pero nuestras plantas son gestionables, tienen almacenamiento y pueden proveer ese pico de demanda de las 8 a 10 a 11 de la noche que tenemos en los países industrializados en todos los días, y que evidentemente las tecnologías no pueden cubrir. Entonces, evidentemente somos una amenaza porque trabajamos más horas que las demás renovables, y porque además somos capaces de alguna forma de poder quitarles la excusa de que si España se llena simplemente de tecnologías fluyentes o intermitentes, siempre serán necesarios ciclos combinados los que hay ahora, y cuando se agoten los que hay ahora, pues tienen poca vida, nuevos. Y entonces lo que de alguna forma con la termosolar podemos decir es que podemos pensar en un mix energético en el año 2020, en el cual pudiera haber, o en el 2030, donde pueda haber mucha termosolar que haga más innecesaria el que haya tantos ciclos combinados, como, en otro caso, si solo hubiera eólica fotovoltaica se han dispuesto a hacer. Por lo cual, bueno, pues esta es un poco la introducción, decir dónde estamos. No vamos a ser una burbuja, vamos a llegar al 2013 con una cuarta parte o una quinta parte de los costes de las demás, y la tecnología termosolar ahora tiene unos costes en el actual marco regulatorio español. Tiene otros cuando hiciéramos las nuevas, y evidentemente a nivel internacional tiene un recorrido de rebaja de costes importantísimo, del cual me gustaría poder hablar. Bien, Jaume lo ha comentado. Esta es digamos, la típica presentación de cuán grande es el recurso solar comparado lo que llega al año a la Tierra, comparado con las reservas de cualquier otro tipo de combustible fósil, como carbón, como gas natural, como petróleo. Es una auténtica barbaridad. Tenemos un recurso que es el más grande, el más inagotable, y por tanto es al que yo creo que hay que prestar una atención especial. ¿Qué pasó con la termosolar hasta ahora a nivel mundial? Bueno, pues en España tuvimos el impulso de la plataforma solar de Almería en los años 80. Tuvimos la oportunidad de poder haber hecho plantas demostrativas, igual que hicieron los americanos en Mojave, hasta el año 91. Desgraciadamente ahí nuestro ministerio tampoco confió en la termosolar, y hemos tenido que soportar lo que llamamos la larga y oscura noche termosolar entre la última planta que se hizo en Mojave, ya cuando bajó la presión de precios del petróleo. Los americanos decidieron parar la instalación de plantas nuevas, hasta la primera planta de la nueva era termosolar, que fue la PS10 de Abengoa, que se inauguró en el año 2007, y muy poquito después la planta Nevada One de Acciona en Estados Unidos, de 60 megavatios. A partir de ahí el mercado ha empezado a funcionar. El azul clarito es España,
y lo que esperamos es que a corto plazo, en el año 2014-2015, ya Estados Unidos, que es el azul oscuro, de nuevo por capacidad, por recursos solar, etcétera, nos sobrepase. Será bueno, hoy somos líderes mundiales, será bueno que dejemos de serlo pronto. Eso significará que la energía termosolar se expande en todo el mundo, y si se expande pronto significará que las empresas españolas estarán recogiendo una parte importantísima de ese pastel y por tanto brindando a la economía española renta exterior que falta nos hace. Cuando se nos hablan de si fotovoltaica o termosolar, vemos que el recurso solar lo compartimos los dos y que es el más grande. Bueno, pues yo digo que las dos, por favor. Las dos utilizamos el mismo recurso, pero cada una tenemos diferentes posibilidades de aplicación. Aunque en algunos casos de potencia pico también la fotovoltaica puede proporcionar plantas de potencia pico, yo creo que está mucho más llamado y va a ser imparable el desarrollo fotovoltaico a nivel de energía distribuida, tanto a nivel de grandes instalaciones en industrias como a nivel particular, y la nuestra está llamada para cubrir ese gran hueco que va a tener que cubrirse con energía gestionable en plantas centralizadas. Como decía antes, los costes no son comparables ahora mismo porque la fotovoltaica va por delante, ahí pone 50 gigavatios, ya son 70, cuando esta transparencia está un poco atrasada y nosotros solo tenemos 2 gigavatios, pero sin embargo llevamos más tiempo pudiendo demostrar que nuestros megavatios instalados en California, que llevan ya más de 25 años de trabajo, funcionan perfectamente. Y eso ha sido precisamente el motivo por el cual los bancos han confiado en dar financiación a nuestros proyectos en España sin garantía de acción, porque sabían que la tecnología termosolar llevaba 25 años funcionando en California y iba a seguir funcionando igual. Con lo cual realmente el track record de nuestra tecnología es bastante más amplio, a pesar de que ahora mismo solo tengamos 2 gigavatios instalados. Y como decía antes, pues la nuestra, las intermitentes no puede ser la única solución, sino que tenemos que hablar de una importante cantidad de energías gestionables, la biomasa también lo es, como una solución para futuro libre de carbono. En el verano, claro, con las horas de sol son menos en invierno, esto ya paró en agosto, pero estamos orgullosos de que cada mes del verano pasado batíamos un récord nuevo de energía inyectada a la red, y la contribución de la termosolar a la generación eléctrica en España va a ser el 3% en el año 2030. ¿Qué características tienen nuestras centrales diferentes de las demás? Bueno, pues que es muy fácilmente hibridable, tanto con biomasa como gas natural, o hasta podemos ser ahorradores de combustible de ciclos combinados integrados con solar. Tenemos capacidad de almacenamiento, factor de capacidad ilimitado, gestionabilidad, seguimos la curva de demanda, podemos proporcionar regulación, esto le gusta mucho a la red eléctrica primaria, secundaria y terciaria, así como compensación de reactiva para que el sistema esté equilibrado. Aportamos mucha inercia con una gran turbina y un gran alternador para compensar pequeños incidentes de décimas de segundo, y por tanto aportamos estabilidad a la red de una forma importante. Estamos también, en algunos casos, el diseño puede hacerse con complementos como desalación de agua, y sobre todo creamos empleo, como luego comentaré, somos un catalizador demostrado de desarrollo regional. Por todo eso, con la reducción de costes que prevemos, seguramente la termosolar va a ser una parte esencial de miles de generaciones futuras. ¿Por qué estamos donde estamos? Pues hay 3 causas que lo justifican. Lo primero, sobre todo, es que ya hace 30 años iniciamos la apuesta de la plataforma solar de Almería, de la que Eduardo seguramente luego comentará alguna cosa, y él es uno de los auténticos pioneros y estandartes de la actividad en la plataforma en estos momentos. Hace muchos años que lo hicimos y afortunadamente, aunque ha habido momentos críticos, se ha mantenido su actividad en estos 30 años, ya digo, aunque ha habido momentos en los que la situación ha sido complicada. Ha habido regulación favorable, a pesar de incertidumbres, hemos conseguido que la feed-in tariff en España sea capaz de potenciar los proyectos que ha potenciado, y sobre todo ha habido capacidad y compromisos de empresas. Las inversiones en termosolar son inversiones privadas, con el riesgo privado de bancos y una parte también relevante de fondos propios de las empresas, y por tanto esa capacidad de actuación y de compromisos, sabiendo que teníamos recursos humanos formados en la plataforma y universidades españolas y la legislación favorable, ha permitido que España haya despuntado siendo líder mundial. 2 sistemas que quizá Eduardo luego comente un poco más, pero vamos, los 2 modelos que ahora mismo se utilizan a nivel general, una es la de canales parabólicos, en la cual el foco está distribuido a lo largo de todo el campo, y otro es el tema de torres solares, en las cuales, pues, aunque hay menos ahora, pero parece que es un concepto que en el futuro puede tener más protagonismo, en donde ahí en ese esquema pueden ver que la reproducción de energía solar
pasando del tanque frío al tanque caliente, el fluido de trabajo, en este caso una sal térmica, está desacoplado de la generación eléctrica. Nosotros recogemos energía solar cuando hay sol y la entregamos a la red cuando la red no lo pide. Tenemos la completa flexibilidad y gestionabilidad de las plantas para responder a cualquier tipo de demanda. En España tenemos hoy en día en operación el mapa, que este es un poquito antiguo, el mapa que presento después ya presenta 30 plantas en operación, pero para que vean dónde están situadas más o menos, pues tenemos grandes campos solares que ya de un satélite se podían ver en amarillo, todavía no han empezado a funcionar, y grandes campos solares también con plantas operativas que son los puntos rojos, hasta el Lérida. Ahí arriba, en el norte de España, tenemos una planta integrada con biomasa que estará pronto en operación también. La información actualizada la pueden recoger en nuestra web, y esta información sí es cogida de ayer misma en la web nuestra. Tenemos en operación 30 plantas por 1.331 megavatios conectados a red. Construcción avanzada tenemos 872. Estos son los errores que tiene la CNE precisamente. Parece mentira como ellos con esta información son capaces de presentar un informe hace 2 días en el que dicen que quedan 1.600 megavatios todavía posibles a los que cortar y laminar la entrada en operación y la entrega de primas en el futuro. Es una cosa increíble cómo no pueden tener una información actualizada, o si la tienen, pero de alguna forma cogían documentos viejos que venían aportados por el sector eléctrico, y eso les llevó a cometer un error imperdonable que demostró claramente que quien está detrás de algunos de los propuestas de la CNE evidentemente son quienes, sin la información de la CNE, tenían este tipo de malentendido previamente, ¿no? Algunos ejemplos para que vean un poco muy rápidamente. En Sevilla, en Sanlúcar la Mayor, se encuentran 2 torres y 3 plantas de canal parabólico funcionando. Gemasolar, también en la provincia de Sevilla, tiene esa imagen tan espectacular de una planta de 20 megavatios que tiene 15 horas de almacenamiento y que es una buena referencia, quizá no para España, pero sí una buena referencia española para países que tienen que multiplicar su capacidad instalada y quieren carga base, y esta puede ser igual que la nuclear, puede funcionar día y noche igual que la nuclear. Estas son las Andasoles cerca de Guadix, en Granada. Hay 3 plantas con sistema de almacenamiento. Fue un hito tecnológico cuando en 2008 se puso el sistema de almacenamiento en sales fundidas, y ya funcionando 4 años sin ningún tipo de incidencia, por lo cual la tecnología de almacenar la energía solar para generación termoeléctrica está absolutamente demostrada sin incidencia ninguna. Otra planta de la Risca de Acciona, otra de Sanca, otra de Siemens con Safir. Ya grandes empresas como Siemens, como Areva, como ABB ya han comprado empresas termosolares. No participaron al principio en la industria termosolar, pero afortunadamente eso es una buena señal. Que grandes monstruos internacionales hayan comprado y hayan participado en el sector es importante. Siemens tiene esta central operativa y fabrica tubos ya para absorbedores. Una planta muy interesante con concepto Fresnel, que está conectada a red hace ya un mes aproximadamente, de 30 megavatios, la mayor del mundo de esta tecnología, que está en Murcia. También es interesante señalarla. Y para que vean lo respetuosas que son las centrales termosolares con el medio ambiente y la fauna, ahí ven cómo estando trabajando, se ve que está trabajando porque ven que las interconexiones de los tubos están iluminadas y muy brillantes. Pues vemos a los pajaritos, a esas garzas, que están, el tubo está a 400 grados centígrados. Sin embargo, es tan importante el aislamiento que, como ven, las aves están depositadas encima del tubo, y es tan buena la concentración que todos los rayos concentrados de la parábola entran en el tubo y por tanto no molestan a las aves. Es una demostración casi sin necesidad de medida de ningún tipo de reflectómetro, de ver que efectivamente la tecnología es bastante buena y respetuosa, por supuesto, con el medio ambiente. Para que vean cómo funcionan nuestras plantas, en agosto teníamos 800 megavatios termosolares, y esa es la curva de funcionamiento, la de arriba, de las plantas termosolares agrupadas. La de abajo es la curva típica de demanda de un día de verano en España. Como ven, se parecen bastante, y por tanto es una tecnología que necesita poco respaldo complementario para poder abastecer la demanda de la red. Podrán pensar que es un día que he escogido a propósito porque era el mejor de todos, pues aquí una semana entera del mes de julio, para que vean que efectivamente tenemos ese nivel de replicabilidad. Y también pueden decir, Luis, seguramente que esa semana es la mejor que tenías en julio, pues para que vean que no les miento, es el mes de julio entero el que les presento aquí con datos oficiales de red eléctrica, para que vean qué predecible y qué replicable es la generación termosolar en las plantas que en España en julio estaban instaladas. En total, precisamente por culpa de los bancos y gracias a California, la confianza de los bancos hasta ahora en España se ha otorgado solamente o casi exclusivamente a las plantas de canal parabólico, con lo cual tenemos en España un 94% de plantas de canal parabólico, de esas que están preregistradas. Tenemos muy poquito en torre, poquito en Fresnel y poquito en Stirling. Respecto a conos sin almacenamiento, priman más las que tienen almacenamiento, lo cual es una buena señal.
y cuando estemos funcionando en el 2013 con todas las plantas en 2014 generaremos 7 teravatios hora y estaremos evitando 4,5 millones de toneladas de CO2 anuales en la atmósfera. Esto lo voy a pasar rápido porque creo que me estoy comiendo el tiempo. Esto es toda la cantidad de acuerdos y reacuerdos con el último del 1-2012 con la moratoria esperamos probablemente tener un nuevo marco con el que cubrir, no como dice la CD, de esperar al año 2017 para hacer las plantas, sino que esperemos que mucho antes podamos sentarnos para dar continuidad a este sector en España. La única planta que hay en Europa funcionando es una de 5 megavatios de Enel, de la eléctrica italiana, que con Enea han hecho esta planta, que es una planta integrada con ciclo combinado. Se ve al fondo las chimeneas de la planta de ciclo combinado de 5 megavatios con sales fundidas en los tubos, que es una tecnología muy atractiva e interesante. Lo que hemos dicho los países europeos que van a tener en 2020 a nivel de termosolar, ahí están las cifras. España dice que va a tener unos 5.000 megavatios, aunque el PER luego puso 4.800, y vemos que Portugal, Francia, Italia y Grecia pues también van a aportar. Tenemos una oportunidad muy importante en nuestro país, precisamente porque cuando se acerque el 2020 muchos países no van a poder cumplir los objetivos 2020, y en España tendremos la oportunidad de poder hacer plantas termosolares que paguen terceros, que den trabajo en España y que desarrollen tecnología nacional. Con lo cual, los objetivos, está escrito en la directiva de renovables que tenemos esa oportunidad, con lo cual otra razón más para apoyar esta tecnología es que seamos capaces de poder aprovechar la coyuntura que seguro que va a venir y que tengamos oportunidad de aprovecharnos de esa necesidad europea de cumplimiento de objetivos en el 2020. Nuestros vecinos, pues tenemos plantas en las que en todas han participado empresas españolas en el sur de la ribera del Mediterráneo, y ahí tenemos un montón de plantas puestas. Hay un montón de actividad en muchos países de la ribera mediterránea, como está puesto ahí, o del Oriente Medio. También en Estados Unidos hay muchas plantas que están ya programadas. Esas son las que están ya operativas. Las que están programadas suman 8.000 megavatios, y ahí tenemos algunos ejemplos de cómo están avanzando la construcción de algunas de ellas. En 2014 en Estados Unidos tendrá cerca de 2.000 megavatios, se acercará mucho a la potencia que tenemos en España. India, China, Australia, como van a tener la presentación de ustedes, pues lo van a ver con tranquilidad, no quiero extender mucho más, y Sudáfrica ya están avanzando con planes y con plantas en construcción. En Sudáfrica hemos conseguido el último concurso mundial que se ha hecho, lo ha ganado una empresa española, con lo cual hemos tenido la adjudicación de 150 megavatios hace un par de meses en Sudáfrica, demostrando que somos líderes mundiales y que tenemos mucho que ganar con esta apuesta tecnológica. La AIE, fíjense, prevé 300 gigavatios para el año 2030, qué oportunidad tan enorme tenemos de vender tecnología. Y fíjense que Europa es simplemente la rayita azul oscura de la parte de alta. Fíjense cómo va a despegar la tecnología termosolar en un montón de países, como para no estar atentos y no poder aprovechar este boom comercial tan importante que se va a desplegar. Recientemente, hace menos de 6 meses, la agencia ha publicado este otro libro, Solar Energy Perspectives, donde presenta que en los países de cinturón solar, en particular, por ejemplo, la franja del Mediterráneo, como los países del norte de África y la parte sur de Europa, están pensando que la termosolar ya en el 2030 sea la energía renovable que más aporte, y que el 2050 sea la energía que más aporte renovable y no renovable, con lo cual son perspectivas que hace un organismo tan reputado y con tanta visión de futuro como la Agencia Nacional de la Energía, con lo cual es el futuro que nos espera a la termosolar, en el cual tenemos la fortuna de ser en estos momentos líderes mundiales indiscutidos e indiscutibles. En España, para ver un poco si somos buen negocio o no, hicimos recientemente el impacto en el año 2010, evaluamos que habíamos costamos 185 millones de euros en prima. Estuvimos contribuyendo al PIB en 1.600 millones, fiscalmente pagamos 400 millones de impuestos y ahorramos, todavía en 2010, como al final solo había 500 megavatios, se ahorraba poco todavía en combustibles y en CO2, estas cifras de CO2 y de combustibles en el año 2011 habrán aumentado de forma importantísima, mientras que la contribución al PIB también habrá aumentado y la fiscal también. Las primas que hemos recibido en el año 2011 han sido 400 millones de euros, y la contribución que presentemos el año que viene verán que está todavía mucho más sobrepesada a la derecha de las primas que hemos recibido. Pero además hemos evitado subsidios de desempleo para 24.000 personas, hemos reforzado el liderazgo español, hemos atraído capital extranjero. Un 30% de las inversiones las hacemos con capital de fuera, de países tan importantes como Estados Unidos, como Alemania, como Japón,
como Francia, como el Reino Unido, como Suiza, como Emiratos Árabes. Estamos ayudando a regiones del sur de España a convergencia económica, lo cual es muy importante porque desgraciadamente hace un par de días publicado Eurostat las cifras por las cuales de nuevo Extremadura es la última y Andalucía y Castilla-La Mancha están también en el furgón de cola del desarrollo español. Con esto vamos a contribuir a que esas regiones aumenten. ¿Qué hemos aprendido en España? Y esto es replicable para todos los países. Pues hemos aprendido que en el año 2008 las primeras plantas las hicimos con mucho componente extranjero y sin embargo ahora actualmente tenemos una capacidad de, el rojo es el español y el amarillo sería el internacional, tenemos ahora una turbina y en poco más tenemos capacidad de hacer las plantas prácticamente al 100% en España. La diferencia, por ejemplo, de la eventualidad de que la energía fotovoltaica pues, se nutra de paneles importados, pues esto evidentemente da una capacidad importante de fabricación. A pesar de que ya digo que la fotovoltaica tiene un papel esencial que jugar en España en el futuro, y nosotros aplaudimos el que cada día nos puedan sorprender con bajadas de costes y con capacidad de poder llegar al neteo, a ese balance neto que tanto potenciaría el sector fotovoltaico a nivel distribuido en España. La hoja de ruta, pues estamos en esa línea de reducción de costes. En el 2020 costaremos menos de la mitad de lo que costamos en el 2012. Trabajamos a nivel sistema, quizá Eduardo pueda comentar mucho más esto, y cómo reducir costes, cómo aumentar la eficiencia, a nivel de componente, cómo aumentar prestaciones, reducir los costes de fabricación, llegar a factores de escala mayores. Y ya para acabar les comento que hoy en día es verdad que estamos en España, por la evolución de la legislación en España, estamos pagando 29 céntimos de euro el kilovatio hora para proyectos que en el 2009 tenían que estar completamente acabados con licencia de obras incluida, con lo cual es evidente que medidas retroactivas para esos proyectos es difícil de poder pensar sin dañar la imagen de prestigio del país, pero hoy en día ya la curva de aprendizaje hace que esos proyectos puedan tener un 15% digamos de rebaja, que las nuevas tipologías, como se ha demostrado en el concurso de proyectos innovadores, ofrecen un 20% para nuevas plantas con torre más baratas, que en sitios donde haya un 30% mejor de radiación, como hay muchos sitios en el norte de África, en Sudamérica, en Australia o en Estados Unidos, pues evidentemente la tecnología puede tener ya un factor importante de rebaja. Y si vamos a mayores tamaños, en España estamos limitados a 50 megavatios, pero plantas de 100 o de 150 megavatios costarán un 20 o un 30% menos que las plantas de 50, con lo cual no limitar el tamaño también haría que estuviéramos mucho más competitivos. Eso es hoy. Hoy ya podíamos multiplicar por esos factores para ver en qué precio estamos y la resultante es que en Estados Unidos se vende a 10 céntimos de euro el kilovatio hora termosolar. Y mañana pues esperamos que gracias a las innovaciones en componentes y sistemas tengamos un 20% de rebaja, que con el factor de escala pasando de 2 a 50 gigavatios tengamos también que menos que otro 30% de reducciones, con lo cual yo me mareo si multiplico punto 85 por punto 80 por punto 70 por punto 80 por punto 80 y llegamos a un número absolutamente ridículo. No es tan así, porque evidentemente hay solapes y no todo puede multiplicarse una cosa detrás de otra, pero la respuesta es que el coste de la energía termosolar va a ser un coste realmente muy reducido en el futuro, es decir, que vamos a conseguirlo si no se nos cortan las alas. Vamos a ser muy pronto una tecnología gestionable, con alto componente de empleo, con alto componente de impacto macroeconómico y evidentemente con alto componente de proyección internacional. Ya digo, somos gestionables, el coste se va a reducir drásticamente y el contenido local va a hacer que muchos países, por ese contenido local que la tecnología termosolar arrastra, van a hacer que prefieran este tipo de tecnología renovable a otras en sus futuros planes de desarrollo, como ya está pasando en varios países en desarrollo en estos momentos. Y bueno, esto fue todo y les agradezco muchísimo la atención y como voy a tener que irme, pues si tienen alguna pregunta la podría contestar. Muchas gracias. Sobre las bondades de las centrales, como bien ha dicho, se tiene que ir, es comprensible de la situación actual, tiene los compromisos. Si alguien quiere plantear alguna pregunta, alguna cuestión en ese momento, si no, de todas maneras está su presentación en el CD. También les comento que se está grabando la jornada para la plataforma Suelo Solar, que se podrá en su página web, luego les informaré más donde pueden acceder. Y sin más dilación, si nadie tiene ninguna cuestión para Luis, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Luis.